Doctor Deadman y compañeros, estas son las respuestas a las preguntas planteadas. Bueno, las características según Padura de la novela neopolicial. Para él, un sello característico de esta narrativa es el hecho de que haya un enigma y un personaje prototípico capaz de develarlo. Ya, obviamente, convertido eso alrededor de los relatos y las novelas como una estructura argumental en lo que es la novela policial. Bueno, esa es una de las características más importantes y de hecho pues es lo que normalmente toda novela policial conlleva, ¿ya? A que haya un enigma y que haya un personaje que se encargue de velarlo. Bueno, también encuentro interesante en lo que dice Padura, aparte de otras características que él da, es el proceso como cronológico que la novela neopolicial ha tenido a partir de la década él habla desde los 60 hasta la época actual. Él dice, por ejemplo, que hasta la década de los 60 hay unas características un poco más marcadas, como son lo paródico y la intención mimética, lo cual me encuentro bastante interesante. Él dice que también hasta esta década de los 60 se hacía un poco más énfasis más en la imaginación que en el diálogo. Luego tenemos a finales ya de la década de los 60 y los 70, se comenzaron a escribir ya un poco más historias de carácter ya criminal, cercanas a la narrativa de los años 60, del viejo modelo, pero un poco más acentuado sobre la existencia de un enigma. Bueno, luego tenemos el inicio del Renacimiento, de la novela policial iberoamericana, y aquí encontramos que está muy marcada la parte citadina y contemporánea, donde prácticamente se hablan de temas como el crimen y la vida, la violencia y la realidad. Bueno, y todo esto como parte o como base de la crisis política, económica, moral y cultural que se está viviendo en la época, lo cual me parece pues bastante interesante, un apunte muy interesante. Hay dos escritores en la época del Renacimiento que se destacan, que es Ignacio y Rafael Bernal, ¿ya? Hay algo importante que dice Padura y es que ellos son tal vez los primeros en hablar de una violencia que se hace incluso verbal. Nunca antes se había dado esa parte, entonces ellos son quienes inician esta parte, hablar de la violencia ya incluso de manera verbal. Bueno, tenemos que a lo largo de los 70 nace otro grupo de autores con una propuesta más heterodoxa y multiforme llamada el neopolicial iberoamericano, donde hay una diversidad bastante cargada de intenciones más bien sociales y políticas. Bueno, ya en la década de los 80 se vuelve un reto ya más ideoestético, ya utilizada en las mismas palabras de Padura, ya que lo que se propone en esta época es mostrar el lado más oscuro de la sociedad, ya lo que es la parte del subdesarrollo y ya ahora el avance a la posmodernidad o ya la llamada globalización. Aquí en esta parte sobresalen temas como la violencia cotidiana, el crimen, el Estado, la represión, la corrupción judicial, policial, el tráfico, consumo de drogas, marcada más que todo por las ciudades dominadas por la inseguridad social civil, donde prácticamente la figura de policía ya no es vista como ese ente que proporciona seguridad o símbolo de existencia o orden. Bueno, ya finalmente en la nueva era de la literatura policial en América Latina y en España, ya dice que es prácticamente los enteros del crimen ya no se ve como, digamos que en la nueva era se ve ya, se pueden encontrar novelas como de crimen no resuelto y de la violencia como forma de vida ya. Y ya no como anteriormente mirábamos como un misterio infranqueable o una inteligencia infalible. Esos es como los cambios que ha tenido la literatura neopolicial. Con respecto a los cuentos, ya el análisis de la carta robada, encuentro que obviamente sí pertenece al género neopolicial, ya que incluso el mismo Padura lo menciona en la reflexión que leíamos anteriormente,
Y obviamente, pues este es un género, en este cuento encontramos que el enigma es encontrar quién ha robado la carta, dónde está la famosa carta que ha sido robada por el ministro. Entonces ahí encontramos al detective Dupin, que después de haber analizado la situación, logra descifrar en dónde puede estar oculta la carta, ¿ya? Y lo más interesante aquí en este cuento es que él busca la carta en los lugares donde tal vez menos a nadie se le ocurriría buscar ahí. Finalmente se logra el objetivo y se resuelve el enigma y se encuentra la carta robada. En el análisis de la muerte y la brújula de Borges, obviamente también considero que pertenece al género policial, ya que se trata de un detective que investiga una serie de crímenes que hacen parte de un rompecabezas bien confuso. Es una historia bastante interesante porque después de todo este rompecabezas, el detective que está a cargo del caso pasa a ser una víctima del asesino. En esta historia rescato mucho el simbolismo, el cual juega un papel muy importante, y al igual que el tema de la religión, porque de hecho esos son los dos temas que giran en torno a esta novela. Bueno, estas han sido mis respuestas a las dos preguntas planteadas para esta semana. Agradezco mucho la atención y éxitos para todos.